Tomen asiento que les voy a compartir la palabra de Dios que a mí en estos días me está bendiciendo. Es una historia bíblica, es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento llamado con el nombre del personaje de esta historia bíblica, Ruth. Y el significado que tiene el nombre mismo, como toda su vida y lo que ella logró causar, Ruth, la interpretación del significado del nombre tiene que ver con la amistad, pero la amistad genuina, la amistad verdadera, no la chatarra de la amistad que hay en este mundo, sino esa amistad sin traición, que la podemos muy bien definir con la palabra leal o lealtad. Lealtad es fidelidad al Señor, lógicamente, pero lealtad también es fidelidad a la congregación, a la hermandad, al encargo. Tenemos que ser fieles al punto del nivel de lealtad. Dios nos ayude. Porque el mundo en el cual vivimos es todo lo opuesto a la relación de amistad, a la belleza de la lealtad, de poder mirarnos a los ojos y decirnos: no te he fallado y no te voy a fallar nunca. Dios me ayudará a hacerte leal. Esto es en relación a Dios, en relación al matrimonio, lógicamente, en relación a la familia toda, hijos, nueras, yernos, nietos. Poder mirarnos a los ojos y decirnos: nunca te fallé. Dios me ayudó a ser fiel al mandato. Esto es en relación a la congregación local. Debemos llegar al punto de ser leales a nuestra congregación. Y eso no tiene nada que ver con ser sectario, ser fanático. Una cosa es ser fanático, otra cosa es ser ferviente. Amar lo nuestro, tener identidad. Como es lo que aprendemos en el libro de Ruth. Son 4 capítulos. Es una historia hermosísima. Ruth no era del pueblo de Dios. No era de la tradición, de la religión oficial. Nada que ver. Era moabita, era de los opuestos al pueblo de Dios, de los adversarios, de los enemigos del pueblo de Dios, los moabitas. Sin embargo, esta moabita fue una moabita distinta porque se convirtió, cambió, se arrepintió, se convirtió, conoció al Dios de Noemí, que llegó a ser su suegra. Bueno, en su caso, tranquilo, son 4 capítulos, léanlo, van a sacar mucho provecho. Pero hay algunos versículos, son varios los versículos claves de esta historia que contienen mucha enseñanza, como por ejemplo, solamente leemos de Ruth capítulo 1, los versículos 14 al 17. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La historia de Noemí, que representa a la congregación local, podemos tomarlo así para hacerlo bien objetivo, bien práctico, y Ruth, que representa al miembro, al creyente, al discípulo, al obrero, al que es
fiel al encargo, fiel al mandato, fiel a la comisión, fiel al llamado. Y aquí aparece en la historia, por supuesto, Noemí, la suegra, la madre de los hijos de estas dos viudas, porque los hijos de Noemí murieron como su esposo Elimelec había muerto. Quedaron las tres, la suegra viuda y las dos nueras viudas también. Y llegó el momento cuando Noemí quiso volver a Belén, a su tierra, de la cual había salido por el hambre que hubo. Es notorio porque Belén significa casa de pan y había todo lo contrario, hambre, al punto que se tuvieron que ir por causa de la hambruna que había. Pero de repente, después que ocurrió lo que siempre sucedía en la época de los jueces, porque esta historia de Ruth está metida dentro de la historia de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, y esto causaba estragos deplorables, devastación. Los enemigos, las naciones vecinas, no venían sino para hurtar y matar y destruir y aniquilar y dejarlos pobres al pueblo de Dios, por causa de que el pueblo de Dios se apartaba del Señor, se metía en la práctica de la adoración, en los rituales a los ídolos, y toda esa abominación que compartían el pueblo de Dios en general, dejando al Señor, hacía que el pecado causara tragedias, sufrimiento, dolor. Pero se arrepentían, se humillaban, se volvían, se convertían y Dios respondía como siempre lo hizo. Si leemos, por ejemplo, para ir ubicándonos en la historia, Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí tenemos un versículo clave. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Siempre que el pueblo de Dios practicamos los principios que ya conocemos. ¿Cuáles son los principios que ya conocemos? Humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, volver a Dios, convertirnos al punto de dejar absolutamente todo lo que nos separa de Dios. Ese cambio total de actitud, de práctica, de conducta, ese cambio que se opera en nosotros por el arrepentimiento, hace que Dios pare el juicio y suelte la bendición. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. En una iglesia, cuando nos humillamos, nos arrepentimos, nos convertimos, buscamos a Dios, todo cambia. Hay un antes y un después. Sucede el milagro de que Dios visita a su pueblo. El mover del Espíritu Santo se manifiesta. La palabra de Dios es abundante, de tal manera que podemos vivir esto que leemos en Ruth 1:6. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Estamos viviendo esta época. Dios nos está visitando para darnos pan. El pan de vida es Jesús, es la palabra. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y también dice, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta casa, en esta iglesia, en esta congregación, Dios ha visitado a su pueblo para darnos pan. Aquí hay pan fresco, pan del día. Se puede percibir, sentir el olor a pan caliente, recién sacado del horno. Bien, Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Por esa razón, Ruth decidió volver a su tierra, volver a su pueblo de donde no hubiera tenido que salir si todas las cosas hubieran estado bien con Dios. Pero el hambre les hizo ir. Elimelec, el esposo de Noemí, tomó la decisión de salir. Y bueno,
murió el marido, murieron los 2 hijos y ella quedó con 2 nueras. Orfa se llamó una y la otra Ruth. Estas 2 nueras son un tipo de distintos creyentes que hay en cualquier congregación, en Las Flores, en Cacharí, en Temple, allá está el pastor Rulilo también, Raúl Melgar. Dios te bendiga, Raúl. Dios te bendiga. En todos lados hay este tipo de creyentes. Están las Orfas y están las Ruth. A las Orfas y a las Ruth no las podemos negar porque es una verdad. Ahora, notemos el carácter de Orfa. Dice el versículo 14 que ya leímos, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Quiere decir que ya habían estado llorando anteriormente, las 2, Orfa y Ruth. Las 2 nueras de Noemí habían estado llorando. Tanto Orfa como Ruth lloraron. Pero hay una diferencia, punto y coma. Sigue diciendo la Escritura, y Orfa besó a su suegra. ¿Qué hizo Orfa? Además de llorar, le dio un besito. Pero con ese beso le dijo, chau, y se fue. Como diciendo, si te he visto, no me acuerdo. Tomó la decisión de la cual habla la misma Noemí, mas Ruth se quedó con ella. Y cómo me gusta esta frase, mas Ruth se quedó con ella. Porque así como hay creyentes que se las toman, que se borran, que desaparecen, hay aquellos que el enemigo no los puede sacar ni arriba de una mesa. Son fieles, son leales, se han comprometido a nivel de pacto. A esto me refiero, que nosotros debemos tener un compromiso hecho a nivel de un pacto. Por ejemplo, cuando nos casamos, decimos que seremos fieles en las buenas, en las malas, enfermedad, salud. Y todo eso después llega a ser una realidad y tenemos que cumplir. Y ahí se muestra la evidencia de matrimonios leales. Yo estuve en Bariloche visitando a uno de los pastores nuestros de la línea sur, de Jacobasi precisamente, y él sufrió una leucemia mala, un cáncer que lo dejó totalmente débil al punto de no poder ni sentarse en la cama. Y durante muchos meses estuvo internado. Esa vez que fui a verlo, pude entrar con el barbijo por la extrema debilidad a la cual le llevó todas las quimios que les hacen por el cáncer. Y lo que vi fue la cama del enfermo, pero ahí al lado en el suelo había un colchón de goma espuma, que era el colchón donde dormía esa esposa de él por durante meses. Y siguen las quimios de Claudio Frías, pero la esposa sigue con él pagando el precio. Fiel ahí, leal a su lado. ¿Por qué? Porque es una persona leal. Ahí está la palabra. Es una persona casada a nivel de un pacto hecho con lealtad y con la evidencia que produce la conducta de quedarse. No solo en las buenas, sino en las malas. Qué bueno es que los creyentes se queden en la congregación, no solo en las buenas, sino mejor en las malas. Que nos quedemos. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos. Y hoy vamos a hacer una oración de compromiso, una oración de lealtad. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a comprometerme al punto de ser leal. Quiero hacer un pacto contigo. Esta es mi iglesia, esta es mi casa. Puedo ir de visita a cuanta congregación me invita o pueda llegar, pero yo sé de dónde soy, de quién soy, dónde estoy. Estuve, estoy y estaré aquí como Ruth se quedó con su suegra. Bravo, pero ella
se quedó con la suegra, con Noemí. Y cómo me encanta la línea en donde leo que Noemí le dice a Ruth: he aquí tu cuñada, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Andate vos también. Me hace acordar a Jesús cuando les dijo a los discípulos: se han ido muchos, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Simón Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermoso eso. ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a estar mejor que aquí? Bien, Orfa besó a su suegra con una apariencia de afecto, lloró. Qué fácil es llorar, ¿no? Pero lágrimas de cocodrilo. Lloró y la besó también. Amorosa era Orfa, pero era muy propio de cómo era la cultura moabita. ¿Saben que yo estudié esto? Y qué parecido me resulta al carácter de la actualidad en la humanidad. Esto que descubrí de Moab, de la procedencia de Orfa, es moabita la persona que adultera el bien y falsea la verdad. ¿Hay de esto en el tiempo de hoy? Hubo en el tiempo de Ruth y Orfa. Los moabitas eran así, adulteraban el bien, mezclaban todo, lo bueno con lo malo, a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno malo, a la mentira verdad y a la verdad mentira. Toda una mezcla perjudicial era el carácter de los moabitas, adulterar el bien y falsear la verdad. ¿Qué hacía Orfa cuando lloraba ante su suegra y cuando le dio el beso? Adulteró el bien y falseó la verdad, pero no así Ruth. Qué tremendo es este versículo. Mas Ruth se quedó con ella. Aunque algunos se van, otros se quedan. Seremos de los que se quedan. Le decimos al diablo: uno de los dos se va a ir. Te vas a ir vos porque yo me voy a quedar. ¿Habrá ese tipo de creyente ahora? ¿Habrá ese tipo de creyente leal ahora? Ayúdanos, Señor. Siguiendo la lectura de este versículo 15... y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth. ¿Qué le respondió Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Siempre recordamos con mi esposa los consejos de nuestro pastor, el hermano Celso. Cuando les inviten de otra congregación, díganle así: si lo invitan a mi pastor y él va, nosotros vamos a ir con él. ¿Saben que hay ese nivel de creyentes actualmente? Que no pasan por arriba a su pastor. Como decía el hermano Celso: mis ovejas oyen mi voz, no oyen la voz de los extraños. Es común lo de la invitación. No, más que invitación, lo de sacar personas de su congregación donde están cómodamente disfrutando la bendición de Dios. Pero nunca falta uno que se las arregla para convencer y sacar creyentes que aparecen en otro lugar y están, en lugar de seguir con la carrera que empezaron, dejando y volviendo a empezar, dejando y volviendo a empezar, y así nunca vamos a tener obreros como si los logramos si se quedan. Si lo invitas a mi pastor, vamos a ir todos.
pasen por ahí. No, pero tenemos que reunirnos, hay que ser uno, la iglesia es una. Bueno, hablen con mi pastor. Si mi pastor va, nosotros tenemos que ir. No sé si puedo explicarme, hermanos, que cada uno debe tener su identidad y ser fiel y leal a sus pastores. Y no estar mezclando, adulterando el bien y falseando la verdad, porque eso no lleva a ninguna parte. Eso solamente causa más complicaciones que las que había. Si pudiéramos quedarnos en donde Dios nos puso, evitaremos problemas. Dios nos va a bendecir ahí, en el lugar donde Dios nos puso. Ruth se quedó. Respondió Ruth. ¿Por qué no leemos juntos el versículo 16? A la cuenta de 3. Ruth 1:16. 1, 2, 3. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Podemos leerlo nuevamente, pero yo los quiero escuchar a ustedes. A la cuenta de 3 nos comprometemos con este versículo clave del libro de Ruth. A la cuenta de 3 lo leemos en voz alta. ¿Sí? Amén. 1, 2, 3. Amén, amén. Y juntas esperaron en el Señor, llegaron a Belén, casa de pan. Comenzó la otra historia para Ruth y para Noemí. El versículo 22 dice al final: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Nosotros también, Dios me habló de esto. Estamos al umbral de un nuevo tiempo, de otra cosecha. Tal vez la final, la postrera. Hay una cosecha. Este templo se va a llenar por todos lados. Hasta la calle. Será imposible estacionar. Porque estamos en el tiempo de la cosecha. Cada congregación va a rebalsar de gente, pero no de gente que se amontonan porque vienen de una iglesia, de otra, le son infieles a sus pastores y se van a la otra, y el otro que ya le da cargo enseguida que aparece con tal de sumar. No eso, sino de almas convertidas, ganadas para Cristo, por el trabajo de la congregación local, por el evangelismo local, porque vamos a volver a la calle, al evangelismo, otra vez Dios nos ayudará a levantar una gran cosecha. Gloria a Dios. Estamos al umbral de la cosecha 2025. Será un tiempo de trabajo. Yo les comparto la palabra que Dios escribió a fuego del Espíritu en mi corazón. Como en una sentencia, Dios me dijo: el 2025 será el año de la realización. Y me mostró el aspecto de asignaturas pendientes que tenemos todos. Es decir, hemos comenzado tareas que las hemos dejado por la mitad, sin término. Y hay un texto favorito para mí en estos días, hice una cartilla también, que se titula Principio y Fin de Obra. El texto es Filipenses 1:6 y dice: estoy persuadido de que quien comenzó la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los que hemos iniciado tareas que no están terminadas, vamos a creer que el 2025 será el año apropiado para cerrar tareas que no pudimos cerrar todavía, que por prioridades que aparecieron las hemos dejado postergadas. Pero ya no vamos a seguir de la misma manera con esas prioridades que en definitiva lo único que lograron es hacer que no continuáramos lo empezado. Tenemos que volver a continuar lo que empezamos, sea lo que sea, espiritual, tareas de distintas índoles, también trabajos materiales. Todos somos de empezar y no terminar. Empezamos una pared y no le damos término. La dejamos sin el encadenado todavía, mucho menos poner toda la estructura para el techo y techar. Tenemos que cerrar todas las tareas, terminar. Esta palabra realización, que tiene que ver con el hecho está de Apocalipsis 21:6, que podamos ver que ya logramos, que ya llegamos. Los que preparamos vidas para el ministerio, estamos soñando con la realización de cada uno. Y, por ejemplo, el jueves fuimos a Carlos Casares. Nos invitaron Eliseo Carvalho y su esposita Belén. Ustedes no se imaginan el gozo nuestro al ver la obra del Señor ahí, hecha por hijos. Son hijos. Y nosotros los pastores somos como esos padres que tienen hijos a quienes los ayudan para que estudien, para que logren el título y que después puedan darnos nietos, pero que los veamos con su departamento, con sus muebles, con sus cosas, con su auto. Y entonces el padre se pone baboso, necesita un babero, porque es tan lindo como los hijos de la casa llegan a la realización. Y saben que son muchos los hijos nuestros. Yo les dije de él, que él llegó a casa harapiento, fundido, depresivo, hasta sucio, su ropa abandonada. Dios lo transformó a Fernando en un industrial. Hoy es el hombre de Dios en una ciudad donde lo respetan a él y a su esposa como un referente de la ciudad. Cristo lo transformó. Lo sacó del desánimo, de la depresión, de la mugre en donde estaba. Cristo lo rescató. Si pudiéramos seguir la historia de Ruth, que no lo vamos a hacer porque quise referirme a este aspecto de la lealtad. Si pudiéramos seguir con la historia, vamos a encontrar que el significado de la redención es la verdad de todo este libro. Según las costumbres, según la ley de Dios, podían ser rescatados, redimidos y volver a obtener lo suyo. Esto es lo que pasó con Ruth, que participó de la genealogía de Jesús mismo, siendo moabita, se casó con vos y tuvieron un hijo llamado Obed, que llegó a ser nieto de Isaí de Belén, el padre de David. Y Jesucristo fue el hijo de David. Qué tremendo. Qué historia maravillosa la de Ruth, que habla de la redención. Y la sangre de Cristo es el costo pagado por nuestra redención. Él nos compró. Estábamos sin herencia, despojados como estaban Noemí y Ruth, pero el Redentor, vos, que significa Jesucristo para nosotros, se hizo cargo de la redención y pudo participar en este propósito eterno que demuestra únicamente esto: Dios no hace acepción de personas.
Puede usar a una moabita como lo hizo con Ruth. No pertenecía al pueblo de Dios, pero se convirtió y buscó a Dios, amó al Señor, obedeció a Dios y el Señor la usó. Cualquiera de nosotros que dispongamos el corazón para humillarnos, arrepentirnos, convertirnos, entregarnos al Señor y entreguemos nuestra vida al punto de enteramente consagrarnos a Él. Es imposible imaginar siquiera lo que Dios puede hacer. Ruth participó de la genealogía de Jesucristo mismo. Nosotros también participaremos. Vas a participar, hermana, hermano, porque Dios no tiene favoritos. Dios ve a los fieles que le aman. Orfa agarró por su camino, se volvió a sus ídolos, a su pecado, a sus placeres. En cambio, Ruth pagó el precio. Estuvo dispuesta a pagar el precio. Sabía bien lo que le decía Ruth Noemí cuando le decía a Ruth, quédate, vas a sufrir conmigo. Ella estuvo dispuesta a sufrir. Pero por esa actitud Dios la premió. Y a todo aquel que se convierta en fiel y leal al Señor y a su causa, Dios lo va a premiar. Termino con este aspecto. Dios premia al fiel y leal trabajando en la obra de Dios en la congregación local. Dios lo premia en el aspecto que verá en su familia la gloria de Dios. Todo hermano que se comprometa, que se meta en la tarea de la congregación local, todo hermano fiel y leal a sus pastores, todo hermano que ponga el hombro para hacer lo que venga a la mano para hacer, todo hermano que se ocupe de la obra de Dios va a tener un premio específico. Y ese premio específico tiene que ver con su familia. Porque al ver su familia que él o ella han servido a Dios, no les quedará otra decisión que hacer lo mismo también. Y veremos en nuestra familia el galardón que Dios le prometió a Abraham, el padre de nuestra fe. Le dijo, tu galardón será sobremanera grande. Abraham le respondió, ¿qué me darás si no tengo hijo? Y Dios le concedió el hijo. Ese era el galardón, la descendencia de Abraham. ¿Cuál es el galardón para mí? La descendencia. Y para vos la descendencia, como premio a tu trabajo en la casa de Dios, será que tu descendencia será bendita. Tus hijos, tus nietos serán benditos, no importa cómo están ahora. Nosotros creemos la palabra de Dios y vamos a servir al Señor más que antes. Y veremos en nuestra familia, en nuestra descendencia, la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración de consagración. Amén. Después de esta oración serviremos la Santa Cena. Padre bueno, como tú quieras, guíanos por el Espíritu Santo, guíanos en la continuidad ahora. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Nos abrimos a tu Espíritu Santo para que Él nos hable. Sabemos que tú quieres comprometernos